Vamos a ir a nuestra Biblia, Salmo 51. Estamos en una serie que se llama Conociendo a Dios a través de los Salmos, así que hoy vamos a estar hablando y estudiando el Salmo 51. Yo no sé si usted se ha encontrado, esta es una pregunta un poco sarcástica, porque yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento en que usted ha cometido un pecado y la paz de su vida se ha ido y sientes miedo que te van a descubrir y eso te quita la paz. Tienes miedo que te sorprendan o que alguien sepa que hiciste algo malo o que hiciste algo contra alguien y no quieres que nadie lo sepa. Así que hay momentos en nuestra vida, especialmente en la vida cristiana, donde vas a encontrarte en momentos como esos, donde el pecado te ha avergonzado y no quieres que nadie sepa lo que está pasando. Yo me he encontrado en momentos donde yo digo, ¿qué necesidad tengo yo de estar pasando por esta situación? Si tan siquiera yo hubiera hablado con la verdad, yo no estuviera pasando por esto. Me lleva a reflexionar en la vida y hermanos, lo que quiero decir es que los cristianos también pecan. A lo que quiero llegar es que los cristianos también pecan. Pero lo que vamos a ver hoy es la manera en que el cristiano toma ese pecado, reacciona hacia ese pecado que él cometió. La diferencia entre nosotros y la gente del mundo no es que nosotros no pecamos, sino que nosotros reaccionamos diferente a cómo reacciona la gente del mundo hacia el pecado. La gente del mundo peca y ellos no tienen remordimiento en su corazón. Ellos no tienen remordimiento contra Dios, porque no está el Espíritu Santo que trabaje en ellos para santificarlos cada día. La diferencia con nosotros es que nosotros nos dolemos cuando nosotros pecamos. Esa es la diferencia. Así que la gente piensa que viene a la iglesia muchas veces y a encontrar gente santísima, ¿verdad? Que nunca se va a equivocar. Y esa es una idea que muchos han tomado. Dice, yo no voy a la iglesia por esto. Pero la verdad es que los cristianos también pecamos, pero nos volvemos a Dios. Si nosotros leemos el título de este salmo, dice ahí, Salmo 51, el director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ese es el trasfondo de este salmo. Y si usted no ha estudiado el trasfondo, ahorita le voy a dar una breve descripción de qué fue lo que pasó con David antes de que él escribiera este salmo. Bueno, déjeme contarle la historia más o menos. Una tarde, al levantarse David era el rey de Israel, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Normalmente en ese tiempo, la casa del rey se encontraba en más alto que las demás casas, porque eso era algo de honor para ellos. Entonces sale y comenzó a pasearse por la azotea y en eso vio a una mujer bañándose. Un consejo, no se bañen ahí en el techo de sus casas. Pero ve a una mujer bañándose ahí y dice la Biblia que era sumamente hermosa. Por lo cual David mandó a que averiguaran quién era esa mujer. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías hitita. Todo esto se encuentra en 2 de Samuel capítulo 11, si usted escribe. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, David se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa y lo que pasó fue que poco tiempo después, esta mujer se da cuenta de que la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia, ya no le venía, por lo cual ella concluyó que estaba embarazada. Ella no fue donde el doctor, no habían doctores ahí que le dijera que el ultrasonido decía. Pero queda embarazada
y ella hace saber esto a David. El problema aquí es que, como vimos, esta era una mujer casada y su esposo estaba peleando la guerra mientras el rey David estaba en su casa descansando, mientras él debía estar allá peleando la guerra detrás de sus soldados. Entonces inmediatamente David dice: yo necesito cubrirme pecado. Manda a traer a Urías, que está allá en el campo de batalla. Urías es el esposo de Betsabé, y él lo que quiere es que Urías se acueste con Betsabé para que la conclusión sea: este hijo es de Urías. Entonces Urías es un hombre de carácter. El truco no iba a funcionar porque este hombre era un hombre de carácter que no va a acostarse con su mujer cuando sus colegas están allá en guerra. Este es un hombre que está en un momento donde está defendiendo su reino, y no solamente su reino, sino que está en defensa del rey. El rey que ha hecho esta barbaridad. Entonces, después de eso, David, sabiendo que no funcionó lo que él había hecho, él trata de hacer algo más y manda un escuadrón de la guerra, un escuadrón de la muerte, con instrucciones para poner a Urías en la primera línea de batalla, para que Urías pueda morir ahí en batalla y luego él poder casarse con Betsabé, de tal manera que cuando él se una con Betsabé, se va a ver que este niño es un hijo legítimo. Pero todo esto está detrás de la mentira. Todo esto está detrás del asesinato de un hombre, y vamos a ver cómo Dios trata con eso, pero un pecado detrás de otro. Así es muchas veces en la vida de las personas. Un pecado, una mentira nos lleva a nosotros a decir otra mentira. Un pequeño, algo pequeño nos lleva a nosotros a ir agrandando las cosas. Y eso es lo que pasa con la vida de David. Entonces Dios manda a traer a un profeta y le dice que le cuente una parábola a David. Y la parábola dice más o menos así: dice, el profeta llega donde David y le dice lo siguiente: un hombre rico y un hombre pobre vivían en un pueblo. Le dice el profeta Natán a David. Y luego dice que el rico tenía muchas ovejas, pero el hombre pobre tenía una tan sola que amaba tanto, dice, que hasta a veces cuando se iba a dormir, este hombre llevaba a su ovejita ahí a su lecho donde él descansaba. Amaba a su ovejita. Y la amaba tanto como un miembro de su familia, dice. Pero un día un viajero visitó al hombre rico, y como era de costumbre, se le daba de comer a las personas que visitaban. Seguramente era una persona importante, porque este hombre rico iba a preparar una comida para este visitante. Entonces, este hombre rico mandó a matar la oveja del hombre pobre porque él no quería gastar sus propias ovejas. Y entonces, mientras se le está contando la historia a David, David está reflexionando sobre todo esto que hizo este hombre rico. Y luego David se enoja tanto, se enfurece y dice: ese hombre que hizo tal barbaridad, hay que agarrarlo y hay que hacerlo pagar 4 veces más de lo que ese hombre ha hecho. Enojado David por lo que ese otro hombre había hecho. Y luego el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. Entonces la parábola era con el propósito de que David se condenara a sí mismo. Así que esto es algo personal. Pero David, sin saberlo, él da una conclusión y dice: a ese hombre hay que hacerlo que pague. Pero ese hombre era él. Segunda de Samuel capítulo 12, si usted tiene tiempo en su casa puede leerlo. Pero me encanta la manera en que David responde, porque cuando a David se le destapa todo el pecado que él ha hecho, él responde y dice: he pecado contra el Señor. Él no lo admitió antes de que el profeta lo dijera, pero aún hay personas que, siendo
confrontados con el pecado, ellos no son capaces de decir esto. He pecado contra el Señor. Pero David lo dice. Dice, yo he pecado contra el Señor. Pero el profeta Natán le dice, el Señor ha perdonado tu pecado, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo morirá, pues tus acciones han ofendido al Señor. Hay una cosa importante con respecto al pecado, y es que hay consecuencias. Hay consecuencias con cada uno de los pecados que nosotros hacemos. Y por más que el Señor haya perdonado nuestros pecados, aquí nosotros vamos a pagar las consecuencias de las acciones que nosotros realizamos. Así que parece injusto, ¿no? Parece injusto lo que está pasando porque Urías murió en el campo de batalla. Ahora Betsabé ha sido avergonzada delante de todo el pueblo, ya que David se llegó a ella siendo casada. Eso era algo vergonzoso. Ahora se dice que un niño tiene que morir por el pecado de David. Y luego Dios le dice a David, tú no vas a morir. Parece que hay algo que no calza muy bien ahí, ¿verdad? A David se le dice, tus pecados han sido perdonados así. Entonces, parece que esto no tiene sentido. Imagínese que usted se encuentra con alguien que ha abusado a un niño o alguien que ha matado a alguien. Usted va a decir justicia. Este hombre necesita que se le castigue. Claro que sí. Pero alguien viene y dice, no vamos a presentar cargos contra él. Quizás el Estado dice, nosotros no vamos a acusarlo. Parecería algo injusto, ¿no? Pero vamos a ver de qué manera o por qué David fue perdonado o en base a qué fue perdonado. Y la respuesta la encontramos en Romanos 3, 25 al 26. Si usted tiene su Biblia, Romanos 3, 25 a 26 dice, hablando de Cristo, dice, Dios lo ofreció como sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, dice, pero ahora en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a quienes tienen fe en Jesús. En otras palabras, dice que en el Antiguo Testamento Dios pasaba por alto los pecados de las personas, pero llegaría un día donde Él derramaría toda su ira sobre su Hijo para que esos pecados que en el pasado Él pasó ahí por alto fueran perdonados y la justicia de Dios se hiciera presente. Entonces de esa manera se le dice a David, no vas a morir. Pero alguien pagó por David y en el futuro Cristo iba a morir por los pecados de David. Ahora nosotros no vemos al futuro. En el tiempo pasado la gente miraba al futuro sacrificio perfecto que iba a perdonar sus pecados, pero nosotros ahora miramos al pasado y decimos, en la cruz fueron pagados todos mis pecados. Y así se soluciona el problema de la injusticia que vemos, ¿por qué David no fue castigado? Entonces, lo mismo pasa con un asesino, lo mismo pasa con un violador, lo mismo pasa con un narcotraficante, con un homosexual que se arrepiente, con cualquier persona pecadora que decida entregar sus pecados a Jesús. Y esa es la esperanza gloriosa, porque entre todos esos pecadores que acabo de mencionar, nos encontramos nosotros. Y la razón por la cual nosotros hemos sido perdonados es porque alguien pagó. En base a alguien es que nosotros estamos vivos y tenemos esperanza. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Pero una vez aclarando eso, me gustaría entrar al pasaje, Salmo 51, y veamos la reacción que tiene David ante el pecado, ante las acciones que él ha cometido. Entonces, lo primero que vamos a aprender acerca de este pasaje es que nosotros debemos tener una perspectiva correcta de quién es Dios. Acompáñame a leer desde el versículo 1. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor,
Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu presencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo a los huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Hasta ahí vamos a leer, pero en los primeros versículos, en el primer versículo, lo primero que vamos a aprender de este pasaje es que debemos tener una perspectiva correcta de quién es Dios. Ten compasión de mí, dice el versículo 1, ¿conforme a qué? A tu gran amor. Y luego el versículo 1 al final, ¿conforme a qué? Conforme a tu gran bondad, dice ahí. David conoce que Dios es un Dios de amor. Un Dios cuyas misericordias fluyen día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Salomón decía lo siguiente, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Así que yo espero que tú conozcas a ese Dios misericordioso, que muestra su gracia cuando tú te equivocas. Pero muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de quién es Dios. Hemos tenido un concepto tergiversado porque nuestros padres fueron puestos para reflejar a Dios en nuestras vidas durante nuestro crecimiento y durante su crianza ellos nos llevaron a tener una imagen distinta de quién es Dios. Pensamos de que las cosas malas que nos pasan son por equivocaciones que hemos hecho. ¿Por qué? Porque cuando eras niño, en cualquier equivocación que tenías de un solo, tu mamá te castigaba o tu papá te castigaba. Ellos nunca daban una explicación. Ellos simplemente agarraban la varita y nos daban ahí, ¿verdad? Entonces decimos, si esa es la autoridad que yo tengo aquí en la tierra, la autoridad del cielo ha de ser peor. Por lo tanto, Dios es un Dios al cual yo no me puedo acercar. Dios es un Dios airado y todo lo que pasa es porque Dios está enojado. Y ese es el concepto que nosotros tenemos de que Dios tiene un látigo ahí que nos va a dar cada vez que nosotros nos equivocamos. Nunca olvido el momento donde mi familia estaba pasando por una situación muy difícil económica y solo teníamos 5 lempiras para comprar tortillas, lo demás ya lo teníamos en la casa. Y mi mamá me dice, como siempre, Abner, ve a comprar 5 lempiras de tortillas, me dijo ella. Y voy yo, como siempre, relajado por la calle. Y cuando llego a donde vendían las tortillas, los 5 lempiras no estaban ni en mis manos, ni estaban ni en mi bolsa. Y de tal manera que yo tardé como media hora para poder regresar a mi casa, pensando en qué me iba a hacer mi mamá cuando yo regresara y que los únicos 5 lempiras que yo tenía, ella me iba a decir, bienvenido a casa, ¿no? Ella me dio una paliza ese día, ustedes pueden imaginarse, y era producto de una equivocación que yo había tenido. Pero de esa manera yo por mucho tiempo comencé a ver a Dios como ese Dios castigador, donde no hay gracia ni misericordia. Pero cuando leemos los salmos vemos de que la Biblia arroja de que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso, que nunca termina su misericordia. Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 27, 13, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Romanos 5:8 es uno de mis versículos favoritos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
El salmista reconoce la bondad de Dios en primer lugar. En segundo lugar, el rey David reconoce la gravedad de su pecado. ¿Sabe? Aunque hay gracia y misericordia cuando nosotros pecamos, es necesario que nosotros reconozcamos que las fallas que hemos tenido ante Dios son gravísimas. Y como actúa el rey David es increíble, porque básicamente en los primeros 10 versículos de este salmo, él está hablando de la gravedad de su pecado. Él no dice, Señor, como tú eres misericordioso y bondadoso, chao, me olvido de la situación. Él comienza a clamar a Dios y le dice en el versículo 1, borra mis rebeliones. Si usted ve en el versículo 2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Este es un hombre que está consciente de la gravedad de su pecado. Versículo 3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Mira el versículo 4, dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Versículo 5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Este es un hombre que sabe que Dios está viendo sus pecados, pero él se siente súper avergonzado y le dice a Dios, quita tu rostro y mira hacia otro lado. No mires mi pecado porque esto me avergüenza a mí. Esa debe ser la actitud que cada cristiano debe tener cuando le fallan a un Dios santo. Casi la mitad del Salmo está hablando de eso. Primero él dice, Señor, tú eres amoroso y bondadoso, pero luego él ve la gravedad de su pecado. Así que cuando Natán, el profeta, revela el pecado de David, lo primero que dice David es, he pecado contra el Señor. Mire que él no comienza a decir, Señor, perdóname porque yo le fallé a Betsabé, o le fallé a Urías porque lo maté, o quizás le fallé a mi propio hijo porque él va a morir por causa de mi pecado. Él primero dice y está consciente de que le ha fallado a Dios primeramente, ante todo. Y eso es importante para nosotros reconocer, porque muchas veces pensamos, bueno, solo fue una cosita en la que le fallé a mi hermano, en la que le fallé a mi esposa, pero al final eso es una falla gigante delante de un Dios infinito. Entonces, él está consciente de eso. El cristiano no está exento de cometer pecados, aunque sean los pecados más atroces y vergonzosos. Pero la diferencia entre un no cristiano y un cristiano es que después de haber cometido pecado, ellos actúan de manera diferente. Nosotros actuamos de manera diferente. Nos volvemos en arrepentimiento por haberle fallado a un Dios santo. Al no cristiano le da igual volver a pecar. Al cristiano verdadero se duele cuando peca. El no cristiano continúa pecando, ¿no? El cristiano lucha por apartarse de su pecado. Por eso hay un versículo que dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. O sea, no podemos tomar la gracia así como algo que nos da libertad a nosotros para seguir pecando. Entonces nosotros nos apartamos de nuestro pecado y probablemente vamos a volver a caer, pero luchamos. Vemos que eso es algo grave delante de Dios. Entonces, probable usted ve a alguien viviendo en pecado. Quizás usted ve a alguien caer en pecado. Entonces, no es tiempo de juzgar. Todos los cristianos caemos en pecado. Pero en la manera que usted vea que esa persona responda, le dirá a usted si esa persona es un verdadero cristiano o no. Porque si esa persona se arrepiente y le pide a Dios que le dé la fuerza para apartarse y ve frutos, usted va a ver de que ese es un verdadero cristiano. Pero si peca y usted no ve un arrepentimiento genuino y lo ve continuar en su pecado, usted no puede hacer nada por esa persona porque quizás no es cristiano, aunque profese ser cristiano. Lastimosamente, así trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces,
David sabe que ha dañado a muchas personas, avergonzó a una mujer, por su culpa un niño va a morir, mató a un hombre inocente, y eso es algo triste. Pero él sabe que a quien primeramente le falló fue a Dios. Entonces aquí vemos un hombre quebrantado y dolido porque le ha fallado a Dios. Y ese debería ser nuestro corazón. Este salmo ilustra la manera genuina en que un cristiano verdadero reacciona después de haber pecado. Así que no pedimos perdón porque porque no hayamos sido perdonados aún. Más bien clamamos como el salmista sabiendo que alguien ya pagó por ese pecado que nosotros cometimos. Entonces, la tercera cosa que me gustaría que aprendiéramos, la primera es que David conoce quién es Dios, que es un Dios de amor. La segunda cosa es que David conoce la gravedad de su pecado. Y la tercera cosa que me gustaría que aprendiéramos es que el salmista no se conforma con el perdón, él quiere y desea un cambio de corazón. ¿Sabe que a veces nosotros podemos caer en el juego de que como Dios ya me perdonó, cada vez que yo peque, Señor, gracias por tu perdón y chao, ¿verdad? Pero el salmista quiere un cambio en su corazón, él quiere ir más allá. Lea conmigo el versículo 7, si tiene su Biblia. Dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lea conmigo el versículo 8. Anuncia gozo y alegría, infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. El salmista pide que Dios le quite ese pesar de haberle fallado. Y él habla de cuán quebrantados están los huesos, cuán feo la está pasando. Esto es como algo simbólico. Para aquellos que son cristianos y pecan, saben que cuando cometen un error, ellos se sienten destrozados. Hasta sienten algo físico que les afecta. Y así se siente el salmista. Hay ocasiones, como les conté en mi vida, donde yo digo, ¿qué necesidad tengo yo de estar pasando por esto? Si tan siquiera hubiera hecho lo correcto. Así se siente el salmista, pero él dice, clama para que Dios lo limpie, purifícame con hisopo. Ese hisopo no es los hisopos que nosotros nos limpiamos los oídos, era una planta que cuando llovía el agua se quedaba en sus hojas y lo utilizaban como parte de uno de los rituales, se lo tiraban hacia las personas en simbolismo de que la persona se estaba haciendo limpia. Entonces él está hablando de eso. El versículo 9 dice, yo no quiero que veas mis pecados, aparta tu rostro de mis pecados, borra mi maldad. El pecado trae vergüenza y él no quiere eso. Crea en mí, luego mire cómo su corazón clama, crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza en mi espíritu. Versículo 11 dice, no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. El pecado nos trae vergüenza y nos hace sentir lejos de la presencia de Dios, y eso es algo que Él no quiere. Yo no solamente dice, quiero sentirme perdonado, Dios, yo quiero sentirme cerca de ti. ¿Sabe que la iglesia por muchos años ha sido tan cruel que ha eliminado a las personas por los pecados que han cometido? Y entonces han dicho, esta persona cometió tal cosa, por lo tanto lo excomulgamos de un solo de la iglesia, sin darle la oportunidad de que esa persona pueda tener el proceso natural que cada cristiano debería tener, que es la disciplina. Y la disciplina tiene una mala connotación, porque disciplina para nosotros es castigar, ¿no? Pero la disciplina bíblica es ver al hermano que ha cometido un pecado, trabajar con él, comenzar a restaurarlo, de tal manera de que desde el momento que ese hermano pecó, hasta el momento que ha sido restaurado, haya quedado en una posición mejor de como estaba antes de haber cometido su pecado. Pero la iglesia ha cometido el error de decir justicia por nuestras propias manos, olvidándonos de que Dios quiere restaurar todo aquel corazón
que ha fallado y que hay gracia cuando nosotros nos acercamos al Señor. ¿Sabe que Adán y Eva lo primero que hicieron cuando se equivocaron fue esconderse en el jardín del Edén? Satanás quiere que nosotros también nos escondamos, pero Dios quiere restaurarnos cada vez que nosotros fallamos. Entonces, Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El salmista no solamente quiere ser restaurado hasta el punto en que Dios quite su vergüenza, pero en último lugar, David quiere ser restaurado hasta el punto en que él pueda ayudar a otras personas. Lea conmigo el versículo 13, dice: así enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se volverán a ti. Líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia, dice el versículo 14. Versículo 15, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Está hablando de que otras personas puedan escuchar su voz, de que otros puedan ser restaurados por la situación que él pasó. Observa el deseo de David, que los pecadores encuentren refugio en el Señor. Este hombre no solo se conforma con haber sido perdonado, pero él desea que otros pecadores lleguen a ser perdonados también. Yo no sé si a usted le pasa cuando usted está compartiendo el Evangelio con otras personas, pero usted muchas veces se identifica con algo con lo que usted ha luchado y se lo comparte a esa persona. Y a mí me ha pasado, hay personas que me dicen a mí: yo odio a mi papá, yo tengo este resentimiento, y Dios me recuerda a mí el perdón que Él me ha todo el perdón que Él me ha permitido darle a mi papá. Entonces yo comparto eso con otras personas que no conocen a Dios. Quizás usted ha caído en cualquier otro pecado, y aún así el Señor quiere usar ese pecado para que usted vaya y le diga a otras personas: yo pasé por eso, estaba ahí donde tú estás, pero el Señor me restauró y me trajo hacia Él. Entonces Dios quiere y va a usar cada una de las equivocaciones que nosotros hemos tenido en nuestra vida para exaltar su nombre, para su gloria. No importa el pecado que hayas cometido, el Señor quiere usarlo para su gloria. Y note que David declara abiertamente el pecado que él ha cometido. Dice: líbrame de derramar sangre. Es una de las peticiones que él hace. Esto incluye haber engañado a Betsabé, haber matado a Urías y ser responsable de la muerte de su propio hijo. ¿Sabe? En este pasaje no se menciona el adulterio, porque el adulterio es resultado de otros pecados que primeramente estaban en la vida de David. Pero hubieron consecuencias por ese pecado. Así que fueron los pequeños pasos fuera de la voluntad de Dios que llevaron a David a tener este gran pecado. Y también puede ser los pequeños pasos que nos lleven a nosotros a cometer pecados más grandes. Pero lo que quiero recalcar aquí es que Dios no tira nada a la basura. Él siempre trabaja en cualquiera que sea la situación que tú hayas pasado. Así que, por grande que parezca el pecado que tú tienes en tu vida, yo quiero decirte hoy, hay esperanza para ti. Dios puede perdonar, no importa la tragedia o la situación tan grande que haya pasado en tu vida. Pero Él está aquí para perdonar, para exaltar su nombre, para que tú seas ayudado por Él. Entonces, el salmista termina diciendo en el versículo 16: tú no te deleitas en los sacrificios, de lo contrario te los ofrecería. Lo que quiere decir David en este versículo es: yo pudiera ir a donde los sacerdotes y hacer sacrificio delante de ellos y matar un animal, y delante de todas las personas verme como alguien que está buscando santidad. Pero aquí el único que me puede ayudar eres tú, Señor. Y antes de ir y hacer sacrificios allá, yo prefiero y necesito arreglar la situación contigo, Señor. Y quizás esa sea la situación
para ti. Porque no hay cosa que alguien más pueda ayudarte, no hay situación, quizás te sientes tan bajo que sientes que nada ni sacándolo de tu corazón puedes. Y lo único que puedes hacer es venir a Dios y decirle, no hay sacrificios que yo pueda ofrecer, simplemente presentarme delante de ti y que tú comiences una obra de restauración en mi vida. Y mira el versículo 17, el sacrificio que te agrada es el espíritu quebrantado. Es cuando caemos ante Dios derramando nuestro corazón y le decimos, no puedo más. Yo necesito que tú perdones mi corazón, mis acciones y cualquier cosa que haya pasado en mi vida. Y quiero sentir eso, Señor. Sea sincero con Dios. Quiero sentir tu perdón. Tú no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido, dice. Así que la pregunta para nosotros es, ¿habrá alguien aquí que esté listo para decirle al Señor, Señor, yo quiero rendir mi corazón a ti? Yo reconozco que hay pecado en mi vida y necesito de tu ayuda. Quizás para cada uno de ustedes va a ser diferente. Algo específico por lo cual tú debes pedirle perdón a Dios, o algo por lo cual tú necesitas que Dios te sane. Quizás nunca le has pedido perdón a Dios, un perdón genuino. Y hoy sea el momento donde tú digas, si hoy me tocara rendir cuentas ante Dios, yo quedaría condenado por mi pecado. Pero Dios hoy te está dando la oportunidad de decir, yo soy ese Dios de amor, de misericordias, que tiene los brazos abiertos para todo aquel que le pide perdón. Y de esa manera encontrar gracia delante de Él. Así que el Señor está aquí para borrar nuestra culpa, está aquí para usarnos a nosotros, está aquí para consolar a otros que han caído en pecado a través de nuestras equivocaciones. Y yo puse algo aquí, ¿habrá alguien aquí que ha tenido un pasado horroroso? Y Dios quiere usar ese pasado para que el mundo vea la transformación que Dios es capaz de hacer en las vidas. Así que la pregunta final es, ¿le darás hoy tu corazón a Cristo? Normalmente no hacemos esto en nuestra iglesia, pero si tú hoy le pides perdón al Señor, mientras yo oro, yo voy a pedirte que tú levantes tu mano y la bajes solo en símbolo de que tú le has pedido perdón al Señor. Y yo voy a dirigir una oración. Si tú le has pedido perdón hoy, me gustaría saber. Vamos a orar juntos, oremos.